se acabó. El mundo entero se prepara para una nueva era. Una era de desorden y conflicto. El intento de magnicidio Trump es solo el inicio. Los titanes caerán y los oportunistas se alzarán. Y es Trump el heraldo de todo este caos. Estamos viviendo una etapa histórica. Básicamente es la decadencia del imperio norteamericano a nivel global. Y por decadencia no solamente hablamos de el terrible y espantoso Copa América que se realizó ahí con una Shakira haciendo un playback y todo lo que pasó en ese estadio. No, estamos hablando a nivel económico, social y de política interna. Pero ¿qué se podía esperar de esos gringos que llaman soccer al fútbol? Es que su decadencia se traduce no solo a que su otrora admirada democracia ahora está igual de bananera que países como Ecuador, donde intentan asesinar a candidatos y donde domina la delincuencia, sino que a nivel geopolítico, tal como una menor influencia económica global ante el alzamiento de nuevas potencias como China. Esta contienda acelera esta nueva etapa de desorden geopolítico. El viejo orden mundial se sostenía con instituciones que brindaban cierto orden y reglas del derecho internacional, tales como la ONU a nivel político, la OMC a nivel comercial, el sistema SWIFT y su preponderancia del dólar a nivel financiero, o también la OTAN a nivel militar. Todos estos organismos decaerán o desaparecerán. Es el inicio de una nueva era. Y es que el que dará la estocada final al imperio norteamericano no será ni Xi Jinping ni Putin, sino más bien el mismísimo Donald Trump. Es que ante un candidato tan senil e incompetente como el mismísimo Biden, Donald Trump las tienes todas las de ganar. Aún más todavía que su popularidad está aumentando y está hirviendo para arriba desde el intento de asesinato que tuvo. Así que, si es que no pasa nada raro como un fraude electoral, Donald Trump tiene prácticamente asegurado las elecciones. Es justamente por eso de que en este video vamos a analizar en primer lugar cuáles serían las consecuencias geopolíticas y geoeconómicas de una posible victoria de Trump. Para ello, vamos a exponer qué intereses ocultos y lobbies están detrás de toda la campaña trumpista. Spoiler: todos los caminos y todas las direcciones apuntan a la elección de su nuevo vicepresidente. Hablamos del cachetón J.D. Vance, el cual está asociado con millonarios de Silicon Valley. Estamos hablando de Elon Musk o Peter Thiel. Así que en este video vamos a explicar y revelar cuáles serían los intereses ocultos y la agenda oscura que traerían estos millonarios a su campaña. Todo para que finalmente vayamos a explicar las posibles consecuencias que una victoria de Donald Trump traería a nuestro rinconcito tercermundista. Estamos hablando de Latinoamérica. Pero antes de todo, primero hay que explicar un poco del contexto de esta historia. Estados Unidos y la nueva guerra civil. ¿Trump como César? Primero veamos contexto. Dejemos a un lado el intento de asesinato de este feo al Trumpas. Volvamos al año 2016, donde los grandes medios de comunicación serios, entre comillas, propagaban grandes mentiras contra Trump. Vaticinaban que su gobierno traería la tercera guerra mundial y destruiría el mundo. Ahora nos reímos y vemos nostálgicamente esa época, porque los hechos nos dicen que el primer mandato de Donald Trump fue uno de los más pacíficos en la era moderna. De 2016 a 2020, Estados Unidos no inició ni una sola guerra, muy distinto a lo que pasó con el carnicero Obama en Libia y Siria, que irónicamente le dieron un premio Nobel de la Paz. Bueno, ahora vivimos otros tiempos. Grandes conflictos se encienden a nivel global como nunca desde 1940. Ucrania, Azerbaiyán, Palestina, Taiwán, Corea del Norte y el África francesa y muchos más. La llama se enciende sin cesar y el mundo no volverá a ser como antes. El principal pilar que sostiene el sistema internacional en el que vivimos se ha vuelto tan débil. La realidad es que otras potencias han crecido aún más rápido y están acercándose cada vez más al país del tío Sam. Estamos hablando del despertar del dragón chino y la emergencia de otras potencias como Rusia, India e Irán, las cuales cuestionan el orden mundial que impuso Estados Unidos desde 1945, porque creen que el peso que estos tienen en ese sistema es injusto en comparación del verdadero poder militar y económico que poseen. Y lo peor es que tienen razón en parte. Ante estas amenazas, Estados Unidos tiene dos caminos. Por un lado está Biden y los demócratas,
los cuales, con uñas, dientes, mentiras y cinismo, quieren proteger a cualquier costa su imperio sin ceder un centímetro. Se aferran a causas perdidas como la ucraniana y así endeudarán a su país a niveles nunca vistos, destruyendo el empleo y el futuro de su juventud con inflación. Por otro lado está Trump, cuya prioridad no es mantener al imperio, sino mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. En otras palabras, sacrificar el imperio para devolver a su gente la prosperidad que alguna vez tuvo el llamado sueño americano. El sueño donde, con tan solo el sueldo del padre que trabajaba en alguna fábrica, alcanzaba para toda la familia. Fábricas que hoy en día se ubican en China o algún hoyo de miseria. Lo que pasa es que el capitalismo, como tú entenderás, ha cambiado bastante desde que Nixon, allá en los años 70, cambió el patrón oro por el patrón dólar. Desde esa época, si bien la economía empezó a crecer, el nivel de vida empezó a bajar bastante. Especialmente en lo que se refiere a los salarios. Porque antes, tu abuelo, por ejemplo, que trabajaba en una fábrica, con solo su sueldo, podía aguantarse y pagar la vida de sus 4 hijos, comprarse 2 carros, comprarse 4 terrenos y ya tener su casa a los 25 años. Mientras que tú, estudiante o ya licenciado en Derecho, ni siquiera con tu sueldo puedes pagar el alquiler de tu departamento ni la comida de tu gato. Es que ese sistema ha llevado a los jóvenes a una vida miserable y prácticamente sin futuro, en donde muchos, a pesar de ser profesionales, no encuentran empleo y tienen que trabajar en varios trabajos de freelancer como vendedores de Uber o peor aún, como youtubers o tiktokers. Es por estas problemáticas estructurales que Trump quiere que Gringolandia se repliegue del mundo, dejando de ser el comisario. Y más bien, en lugar de desperdiciar los recursos en apoyar a países lejanos como Ucrania, Trump de antemano avisó que no dará más apoyo a Ucrania. Porque, como ya lo hizo saber en muchas ocasiones, Trump tiene cierta afinidad con su homólogo Vladimir Putin. Además que sabe que Ucrania de por sí no da nada al imperio norteamericano, más que problemas, dado que Ucrania es una zona roja y muy importante para Rusia, la cual, de perderla totalmente, entraría en la posibilidad de un conflicto nuclear que destruiría a todos. Por eso que Trump en una entrevista dijo: me importa una mierda la OTAN, durante una reunión de 2019, en la que habló seriamente sobre retirarse de la alianza por completo. En parte, las amenazas de Trump fueron una estrategia de negociación para obligar a los estados europeos a cumplir su compromiso de gastar al menos el 2% de su PBI en su propia defensa, como habían acordado. Si bien, de cierta forma, Trump tenía razón, sus palabras malsonantes y vulgares debilitan y deslegitiman totalmente la validez de la OTAN como institución y el peso del artículo 5 de defensa mutua, haciendo que la OTAN sea solo una fachada. Una institución que ya no se maneja por reglas, sino por el capricho de su mandamás norteamericano. Entonces, si Trump le quita la alfombra a la OTAN, Putin podrá desarrollar ambiciones expansionistas más allá de Moldavia y Ucrania, poniendo a prueba la determinación de la OTAN. Y si bien todas las potencias occidentales critican el carácter errático e irracional del Trumpas, esto no ocurre en todos los casos, porque el principal enemigo jurado de Donald Trump sería China, especialmente en el caso de Taiwán, donde Trump ya lo dejó parcialmente claro. Así que se prevé que Trump sí o sí va a apoyar a Taiwán. Es que su principal rival sería China. Pero ante todo, sigue habiendo una incertidumbre, porque Trump propone el aislacionismo. Eso quiere decir el Make America Great Again y que se retire de todos los lugares, pero no de todos, porque Trump tiene su favorito. Al igual que prácticamente toda la clase política norteamericana, estamos hablando del país de la estrella, el país de Abraham, el cual tiene un fuerte poder de lobby político en todos los partidos. Y es por eso que Estados Unidos siempre es su simp y siempre los está apoyando en todos los conflictos que terminan ocasionando. Además, es tener en cuenta que el yerno de Donald Trump, esposo de su hija Ivanka, es parte de todo este lobby del país de la estrella azul. Bueno, ahora sí, vamos a llegar a la parte que todos ustedes esperaban. Hablamos de cuál sería la agenda oculta y oscura detrás de todos los auspiciadores de Donald Trump. Hablamos de todos los millonarios del Valle de la Silicona. Entonces sacaremos conclusiones, cada uno, si es que Trump es un héroe que va a rescatar a la clase obrera de Estados Unidos, o en realidad
es un cínico hipócrita, como lo quieren hacer ver retratándolo como Homelander en The Voice. Bueno, todo eso lo vamos a ver un poco después, porque para explicarlo hay que esperar un poquito más. Así que, para entender todo esto, primero entendamos cuál es el contexto económico a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional que llevó a esta situación. El fin de la globalización. El mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue dirigido por Estados Unidos mediante la creación de instituciones que promovieron el libre comercio como su eje principal, dado que los beneficios económicos eran el principal incentivo para que todos los países sigan y obedezcan las reglas de los Estados Unidos. Instituyó en sus organizaciones internacionales, tales como la OMC, en el comercio global y el sistema financiero dolarizado SWIFT. Pero en este escenario, con un Trump dirigido por las fuerzas de la historia, traen en su haber la anarquía en el comercio global. Trump plantea destruir el libre comercio para completar dos objetivos. En primer lugar, restablecer los empleos en Estados Unidos, reindustrializando su país, al obligar a que sus empresas vuelvan a la tierra del tío Sam. De este modo, busca también desacoplar su economía tan dependiente con la de China, y así también poder debilitar, especialmente en el sector tecnológico, a la creación de chips e inteligencia artificial. Eso no es todo. Trump, como un leviatán, aniquilará lo que queda de la globalización y el libre comercio. Se vio en una entrevista donde informó que impondrá un arancel del 10% a todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos. Y no solo eso, también destruirá todos los acuerdos de libre comercio multilaterales. Entonces, un segundo mandato de Trump promete un nuevo desorden. Es de recordar que Trump, ya en su primer día en el cargo, allá en el 2017, desencadenó un terremoto comercial al retirarse del acuerdo comercial transpacífico. Las semanas siguientes fueron testigos del colapso de las negociaciones para restablecer un equivalente europeo junto con otros tratados de libre comercio. Trump sacudió el panorama económico al imponer aranceles del 25% a las importaciones chinas por un valor astronómico de $300.000 millones, una medida que Biden ha optado en gran medida por mantener. En otras palabras, Trump promete responder con la misma moneda a los países que imponen aranceles altos a los productos estadounidenses, prometiendo una estrategia del ojo por ojo, arancel por arancel. Además, advierte que el acuerdo del marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico, negociado por Biden, será, según Trump, aniquilado en el primer día. Así que, muchos analistas, incluyendo a un humilde servidor, opinamos que todas estas medidas económicas, en la realidad, no van a traer ningún beneficio ni a Estados Unidos ni al mundo. Es que todo el proteccionismo y el nacionalismo y competencia que se está viviendo va a llevar a un caos y un desorden no antes visto desde la Edad Media. Y créanme, todo esto no va a beneficiar en nada a Latinoamérica, porque en buena parte hemos dependido para el desarrollo y el progreso de la inversión extranjera. Pero todo esto va a acabar, ya que la inversión de los países desarrollados se va a quedar en su país. Así que yo entiendo de que muchos latinoamericanos, incluyéndome, apoyen a Trump, les guste su victoria. Es que hay que aceptarlo, el tipo es muy carismático, es un tipazo, solo mírenlo acá. Pero en la realidad, una victoria de Trump, un nacionalista gringo, no va a traer ni un solo beneficio a Latinoamérica, sino más bien nos va a traer una situación de incertidumbre. Es que es innegable que el libre comercio y la globalización han generado una riqueza sin precedentes a lo largo del siglo XX, beneficiando principalmente a los países en desarrollo. Grandes empresas como Ford trasladaron sus fábricas a países como Vietnam, Brasil y México, generando empleo, pero a expensas de los trabajadores de los países desarrollados en Europa y Gringolandia. Por lo tanto, estas políticas económicas representan un mayor perjuicio para el tercer mundo, especialmente para Latinoamérica. Ahora sí, la parte que todos esperaban. Vamos a ver cuál es la agenda oculta de Donald Trump. Bueno, todas las pistas entran en la decisión por su nuevo vicepresidente. Hablamos de este cachetón, J.D. Vance. Así que Donald Trump tuvo varias posibilidades para elegir a su vicepresidente, como por ejemplo congraciar a los viejos lesbianos neoconservadores, tal como lo hizo en 2016 eligiendo a Mike Pence, o quizás querer acercarse más al público latino con candidatos como el señor Marco Rubio. Pero no, realmente, al igual que todo en el mundo, la plata mueve a todos. Pero no,
Al final de todo, la plata es lo que manda y nos mueve a todos, incluyendo a este canal. Así que si quieren algún sponsor o promoción, escríbame aquí en mi correo electrónico para poder venderme a cualquiera de ustedes. Y bueno, como la campaña de Trump y también su posible gobierno va a necesitar bastante dinero, no solo para ganar las elecciones, sino para hacer las reformas políticas que él necesita. Es que el Deep State, como los llaman, y básicamente toda la burocracia de Estados Unidos está dominado por estudiantes de universidad. Y en las universidades norteamericanas de la famosa Ivy League domina una ideología que todos sabemos es la ideología progresista. Así que Donald Trump, ya de antemano los republicanos tienen según ellos como enemigos a los mismos burócratas de las instituciones públicas. Así que ellos plantean cambiarlos por otros burócratas, pero de su línea, y para ello van a necesitar el apoyo estructural y el dinero de grandes millonarios. Hablamos de Elon Musk y Peter Thiel. Según la prensa del New York Times y The Economist, ellos hablan de que entre los que presionaron a favor de la elección de Baines como vicepresidente se encontraban Elon Musk y el capitalista de riesgo de peso pesado David Sacks. Sacks, un ex ejecutivo de PayPal que donó casi $1 millón a la candidatura de Baines al Senado en 2022, se subió al tren de Trump a principios de junio. De por sí, es sabido que Baines tiene como padrinos a Peter Thiel y sus intereses en el Valle de la Silicona, como prefiero llamarle a Silicon Valley. Ya de por sí, Peter Thiel donó 15 millones a su campaña al Senado y otros $100 millones a las actividades empresariales de Baines. Otros donantes de America PAC incluyen los gemelos Winklevoss, el multimillonario Douglas Leon de Sequia Capital y fundador de Palantir. Entre ellos también están los multimillonarios de riesgo Mark Andreessen y Ben Horowitz, quienes plantean donar cantidades millonarias a Trump. Y sobre todo, el principal de todos, Elon Musk, que pretende donar $25 millones todos los meses, llegando a ser hasta $140 millones al año. Y bueno, así como las modelos de Instagram publican sus fotos en Dubai sin sus patrocinadores, los jeques árabes, o en su momento Mark Vito con Keiko, o la mismísima Sheila Roja en sus viajes. Todos sabemos de que nada es gratis y al final hay que pagarlo con algo, porque poquita come y, bueno, no específicamente eso, pero Donald Trump ahora le debería favores a la agenda de todos estos millonarios, pero millonarios antisistema del Valle de la Silicona. Tradicionalmente, los super ricos del Valle de la Silicona eran reconocidos por su total apoyo al Partido Demócrata y todas sus políticas progresistas, como también totalitarias en el control de la economía, la libertad de prensa, las instituciones burocráticas y la corrección política. Justamente es por ello que en la campaña presidencial de 2016 prácticamente todo el empresariado estaba con los demócratas. En esa época, Trump sí era el verdadero outsider, alguien del pueblo que se oponía a toda la clase poderosa de los ricos. Pero nada es para siempre. Lo que pasa es que, si bien muchas de esas empresas como Microsoft, Google, YouTube, Disney y Facebook en un inicio tuvieron un espíritu emprendedor de gran innovación que buscaba llevarnos hacia el futuro, hoy en día estas grandes empresas son lideradas por los llamados CEOs. Estos CEOs nada tienen que ver con los vanguardistas e innovadores, dueños y fundadores de los grandes proyectos y empresas. Hablamos de gente como Elon Musk y Steve Jobs, o también en su momento Henry Ford. En su lugar, estos CEOs son una gentuza sin alma, sin espíritu emprendedor y creatividad. Hablamos de simples administradores de empresas con doctorados y muchos contactos. A estos ya no les importa la innovación, sino más bien congraciar a los lobbies políticos globalistas y las directrices de las grandes bancas de inversión como BlackRock y Vanguard, debido a que estas tienen como requisito el llamado estándar social. Esto significa que para que puedan recibir préstamos, las empresas, digamos, como Disney o Netflix, tienen obligatoriamente que apoyar agendas como la progresista y ser partidarias de muchos lobbies de los demócratas. Es por ello que muchas de nuestras series favoritas, como Star Wars, están siendo destruidas por esta gentuza. Incluso el mismo YouTube, donde prácticamente casi todo es censurable y funable. Es que todos estos magnates, como Bill Gates, Zuckerberg y Bezos, ya no les importa la innovación, sino más bien el control político y económico absoluto de los Estados Unidos. Una dictadura de empresas que dominen como títeres a los políticos demócratas. En este contexto,
Los empresarios disidentes, también del Valle de Silicona, como Elon Musk y Peter Thiel, buscan oponerse a toda esta agenda. Pero todos ustedes seguro se preguntarán, entonces ellos lo hacen porque son unos héroes de la democracia, de la república y los derechos del pueblo. No, para nada. Esas son pavadas según ellos. Porque ellos buscan también el poder absoluto y control sobre los Estados Unidos. De hecho, tanto Elon Musk como Peter Thiel siguen la ideología del transhumanismo y los pensadores neorreaccionarios como Curtis Yarvin. En esa ideología y forma de pensar, ellos ven a la democracia de Estados Unidos como un obstáculo para el progreso, debido a que la democracia, que se ha vuelto una oligarquía y una oclocracia, el gobierno de los peores, se ha vuelto corrupto, mediocre y oligárquico. Porque en lugar de apoyar totalmente la investigación científica de la inteligencia artificial y los viajes espaciales, como también la colonización del espacio, prefieren dar dinero a políticas como pronombres de género de los LGTB o también terapias hormonales a los niños y los famosos Black Lives Matter. Entonces, lo que proponen estos loquitos es que Estados Unidos debería retirar la democracia de la república, un símil con la guerra civil que ocurrió en la antigua República Romana, donde las contradicciones entre las clases altas y las clases bajas, la alta desigualdad y el bajo nivel de vida que estaban teniendo la clase media, ocasionó que ocurran muchos outsiders populistas, como los hermanos Graco y posteriormente el mismísimo Julio César. Y bueno, el Julio César de estos tiempos, según ellos, vendría a ser el mismísimo Donald Trump, que pondría orden, sacaría esa oligarquía y destruiría la república. ¿Para qué? Para proponer una dictadura o una monarquía. A esto, ellos proponen algo llamado la dictadura de los CEOs, en la cual Estados Unidos sería algo así como una monarquía o una dictadura supuestamente gobernada por Donald Trump, pero en la realidad teniendo fuertes lobbies de los empresarios más innovadores y que buscan el progreso tecnológico, como es el caso del señor Elon Musk. Bueno, voy a ser realista. Todo esto de una posible monarquía, de Donald Trump como Dios, emperador de la humanidad, son también pavadas. Es bastante sensacionalismo que hablan el New York Times y The Economist, donde he sacado esta información. Pero lo que sí es cierto, y es un hecho, que Estados Unidos está viviendo la antesala de una guerra civil. Es realmente inevitable. Esto es muy similar a como ya expliqué en lo que pasó con la República Romana. Y al final, uno de estos bandos tiene que ganar. Y el mismísimo J.D. Vance ya lo dijo, de que el mismo Estado norteamericano, la misma estructura norteamericana, hablamos de los burócratas en instituciones como la Fed, que es el aspecto bancario, las universidades, la prensa o la misma educación pública, está dominado por un grupo de personas con una ideología que contraponen a sus principios conservadores y cristianos. Y es por ello de que es necesario hacer cambios estructurales muy fuertes. Estamos hablando de que a todos estos burócratas y servidores del Estado se lo cambien por otros que estén a favor de las políticas y pensamiento de los trumpistas. Y no solo eso, también hablamos de expropiaciones. El mismísimo J.D. Vance, él se ha opuesto a las grandes empresas y conglomerados, apoyando una ley de antimonopolios. Es decir, él ya como senador ha estado apoyando a que enormes empresas como Microsoft o como Google sean divididas y vendidas y expropiadas para que así ya no tengan todo el poder y más bien se divida en partes. Y si bien todo esto suena muy bonito de que tiene que haber competencia en libre mercado, también hay intereses ocultos, porque muchos de sus competidores de Google, de Microsoft y de Facebook, estamos hablando del mismísimo Elon Musk, ellos buscan, por supuesto, destruir a su competencia. Así que todas estas políticas antimonopolio realmente les conviene y ellos buscan lo mismo, que es el control absoluto del Estado norteamericano. Y no solo eso, porque en tantos aspectos, este lobby de empresarios del Valle de la Silicona buscan específicamente en el sector económico las criptomonedas. Sí, para todos los criptobros, ellos también tienen los mismos intereses. Lo que ellos buscan es que criptomonedas como el Bitcoin y Ethereum se vuelvan de libre acceso para todos y de libre circulación. Todo esto teniendo en cuenta que el presidente Biden y los demócratas están buscando controlar dichas criptomonedas desde el Banco Central de Reserva para que ya no sean usadas por uso libre, sino más bien sean manejadas por el mismo Estado dominado por los demócratas. Así que estos empresarios al lado de Trump buscan que las criptomonedas sean de acceso libre y no solo eso, que también se quiten todas las medidas de control y contrapesos para la investigación en innovación, como es el caso de la inteligencia artificial y los viajes espaciales que tanto buscan controlar los demócratas.
Porque la ideología de estos empresarios y ahora quizás del mismísimo Donald Trump y su vicepresidente Vance es una ideología que busca la innovación y el progreso humano mediante la ciencia, pero eso sí, con menos democracia. Ahora sí, lleguemos a la conclusión. Entonces, podemos decir que todo tiene su final. La historia es cíclica. Se nace, se crece y se muere. Y estamos justamente ahora en la era del desorden. Y no solo estamos, sino que ya es una realidad. Y la era del desorden y la anarquía ha llegado para quedarse. Vivimos en esta época y solo nos queda adaptarnos o sucumbir. En la historia ya se vivieron tiempos similares. Hubieron épocas anárquicas, como fue la Edad Media, la Guerra de los 30 años y las guerras mundiales. Todas estas terminaron cuando una potencia se alzaba sobre la otra y creaba un nuevo orden mundial. Hoy por entonces, la era del desorden acabará cuando alguno de los dos titanes, China o Estados Unidos, o quizás, sorprendentemente, la India, hayan triunfado sobre el otro en una gran guerra, que muy posiblemente ocurrirá en la isla de Taiwán. Así que, una muy posible victoria trumpista, en la realidad, no va a cambiar este destino, sino más bien solo va a desestabilizar la mismísima República Norteamericana, volviéndolo en algo nuevo y diferente. Así que nosotros, desde el tercer mundo, solo nos queda adaptarnos a todo este conflicto global, que ya no viene, más bien, que ya está aquí presente. Porque cuando acabe todo este conflicto, el mundo ya desde sus cenizas, nos tocará a nosotros, los tercermundistas, liderar un nuevo orden internacional que supere todos los errores y perversiones del viejo orden, del viejo régimen. Hablamos del orden liberal que ya está llegando a su fin y vamos a proponer valores y nuevas instituciones que mejoren la perspectiva de la mismísima humanidad en su enfoque histórico. Todos ellos llevados por nuestra bella civilización hispanoamericana y el mestizaje. Entonces, es nuestra responsabilidad ser los faros de la civilización en un mundo en llamas. Entonces, ahora sí ya me despido. Muchas gracias por ver este video. Denle like, comenten y comenten mucho. Critíquenme bastante porque los voy a responder y los voy a leer. Y sobre todo, compartan en todas las redes sociales y sigan atentos porque se vienen más cosas en el canal, porque seguiremos hablando de política internacional, geopolítica y algunos temas de Perúquistán. Muchas gracias y por ver el video y ¡hasta luego!